ministra portavoz, por puntualizar más allá de cómo se ha sentido usted con todo este asunto que ha denunciado aquí, recuperar la pregunta de mi compañera y para dejarlo claro, si niega cualquier conocimiento de lo que supuestamente ocurrió allí en el Parador y que hoy desde la oposición insisten en decir que usted está tapando algo, para que lo puntualice. Rotundamente. Es que desconozco por completo que sucedieran esos hechos que algunos dicen que han sucedido. Porque es que además aquí una de las cosas más graves que estamos viendo es que se genera una noticia que no está contrastada por ningún lado. Claro, o aún les diré más, hay un comunicado oficial de paradores del Estado negando categóricamente que se produjeran esos supuestos desperfectos o destrozos que esa noticia aludía. Ustedes lo han podido ver. Pero vamos a ver, por favor, estamos hablando del año 2020, de un momento en el que estábamos en pandemia. ¿Alguien de verdad se puede imaginar que si realmente hubiera sucedido lo que alguno ha dicho que ha sucedido en una ciudad como Teruel, no se tendría mucha más información, no estaría mucho más corroborado la realidad de esos hechos? Porque yo, en ese momento, era delegada del Gobierno. Si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional, se pueden imaginar que la primera que se hubiera enterado es la que les está hablando. Y esto nunca sucedió. Y con mis explicaciones de 11 minutos, yo lo que expliqué y quise trasladar a todo el mundo es qué es lo que estaba haciendo esta delegada del Gobierno y el por qué estaba esa delegada del Gobierno. Pero no tengo en absoluto ningún tipo de relación, como digo, con estos hechos que todavía lo primero que habría que hacer es verificar la existencia de tales o, porque hoy por hoy, aquí ha hablado, como les digo, la red de paradores y ha negado categóricamente que esos destrozos hubieran existido. Y les adelanto también, porque esto se lo puedo decir, porque como decía anteriormente, yo era delegada del Gobierno, no existe ningún parte de denuncia. Algunos incluso llegaban a decir si existen partes de la Guardia Civil. Es imposible, porque el parador de turismo de Teruel es demarcación de Policía Nacional, con lo cual no hubiera existido nunca tampoco partes de la Guardia Civil. Y no existieron. Entonces, usted me pregunta, ¿niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Y la mejor manera de negarlo, además de decírselo a todos ustedes, es explicar con total transparencia dónde estuve casi minuto a minuto. Oiga, y les tengo que decir, a veces una siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia, porque claro, hasta ahora uno, en todo caso, cuando era declarado culpable, tenía que defenderse, pero es que ahora, ¿qué sucede en esta sociedad cuando unos dan pábulo a una noticia que a lo mejor es una falsa noticia? ¿O una falsa información? ¿O que no se ha contrastado que esa información sea veraz? ¿Qué sucede cuando de repente a raíz de esa noticia falsa se pretende retorcer de tal manera que lo que busquen es, de una manera clara, hacer daño, en este caso a una política como la que les está hablando, que por cierto, además de ser ministra, tiene alguna otra responsabilidad en un territorio? ¿Qué herramientas tengo yo para defenderme? Pues la que utilicé el viernes de la semana pasada. Explicar hasta cada mínimo detalle de dónde estuve, incluso aportando hasta el pago de la factura de la habitación que yo utilicé y el por qué solamente en un año y medio como delegada del Gobierno dormí allí en Teruel, porque tenía obligaciones como delegada del Gobierno, estar a las 11 de la noche en Teruel y estar al día siguiente a las 9 de la mañana. Pues parece que el sentido común y la lógica te lleve a que duermas allí. Bueno, pues todo eso hay quienes han pretendido retorcerlo de una manera clara para perjudicarme.
Y yo le dije, y lo vuelvo a repetir, no tengo nada que ocultar, ni nada que esconder. Y transparencia máxima. Pero claro, yo aquí también, de verdad, lanzo una pregunta sobre cómo tenemos que reaccionar, cómo hay que responder cuando a veces te están formulando preguntas o cuestiones. Primero, que yo no sé qué, en fin, que no sé qué información, en fin, cómo tiene que responder una o uno cuando le pregunten sobre algo que no sabemos si es verdadero. Yo, desde luego, ante bulos y ante informaciones que, desde luego, estén contrastadas y se me pregunte, siempre responderé con la misma actitud de absoluta transparencia. Yo creo que todos ustedes se pueden imaginar que no están siendo días sencillos. Miren, esta información surge de unos supuestos hechos que tuvieron lugar en el año 2020. Unos hechos que además aparecen en primer lugar a través de una página web y que, como digo, dan veracidad a algo que parece que sucede en el parador de turismo en Teruel. Yo esta semana, además de conocer esa información, veo como hay quienes pretenden, de una manera absolutamente torticera y absurda, retorcer esos hechos para, de una manera muy clara, intentar perjudicarme. Cuando yo veo que esto es así, lógicamente me presento ante los medios de comunicación el viernes y doy todas las explicaciones absolutamente pormenorizadas, minuto a minuto, sobre mi agenda de hace 5 años, del 15 y del 16 de septiembre del año 2020. Hago una rueda de prensa, como digo, de más de 11 minutos y, por supuesto, me someto a las preguntas que sus compañeros quisieron formularme. Porque, como dije en su momento y vuelvo a reiterar hoy, no tengo nada que ocultar. Y siempre he defendido que, ante las insidias, la mejor herramienta es la transparencia. Después de esa explicación, me ha pasado algo que no me había pasado en la vida y tengo 47 años. Y llevo ya años en política. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Y les tengo que reconocer que el domingo por la mañana, cuando estaba en mi casa, tuve muchas dudas de cómo operar o de cómo responder a lo que estaba viendo y a lo que estaba recibiendo. Hoy les explicaba a mis compañeros que, si tuviera que definirme como mujer, seguramente uno de los adjetivos que me aplicaría es que suelo ser una mujer bastante prudente. Y les tengo que reconocer que tuve muchas dudas y que pensé durante mucho tiempo que seguramente lo mejor era dejarlo pasar. Y pensaba, bueno, Pilar, déjalo pasar, esto al final es toda esa maraña que se genera ahí a través de las redes, donde muchos juegan esa baza del anonimato, y déjalo pasar. Y seguramente llega el lunes y el martes y esto ya está, ya se ha cerrado. Pero rápidamente pensé, y posteriormente pensé, si yo, que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos,
¿Qué mensaje les estoy trasladando, sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones y que no tienen la fuerza de la voz que yo puedo tener? Y por eso lo denuncié y por eso alcé la voz. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente no me perdonaría ese ejercicio de irresponsabilidad por mi parte. Y es verdad que cuando una da todas las explicaciones, como digo, durante más de 11 minutos, atiendo a las preguntas que ustedes me hacen, aporto documentación para explicar dónde estaba yo como delegada del Gobierno, qué estaba haciendo como delegada del Gobierno, que no era otra cosa sino que cumplir con mis obligaciones. Es verdad que también escuchar a quienes condenan estos hechos, pero siempre con el mismo pero, o incluso a quienes utilizan mi apellido para hacer gracietas, pues es verdad que es absolutamente descorazonador. Pero también les voy a decir algo. Si yo ahora cogiera este teléfono y les trasladara a ustedes lo que yo tengo que leer cada día y cada mañana, se llevarían las manos a la cabeza, créanme. Pero también les voy a decir algo con la misma contundencia. Han sido mucho más, muchos más, y además más reales, de personas con nombres y apellidos y DNI, los que me han trasladado no solo las muestras de cariño, sino especialmente que han alzado la voz también para condenar sin peros lo que estaba sucediendo. Y yo me quiero quedar también con eso, porque claramente esa es la sociedad a la que representamos y a la que tenemos que seguir consolidando. Esa sociedad donde cada vez más somos más hombres y más mujeres las que decimos que ya basta, que ya basta, que es imperdonable que a las mujeres, especialmente a las mujeres, se nos siga insultando y se nos sigan cuestionando cada día. Y que además lo hagan fundamentalmente tras la impunidad, como les digo, y el anonimato de tantos bots que todas nos tenemos que encontrar. Y, por tanto, como les digo, prefiero quedarme con esa cara positiva de una avalancha, es verdad, de muestras de cariño y sobre todo de rechazo hacia este tipo de actitudes. Porque al final, la clase política también somos un ejemplo para los ciudadanos de este país. Y especialmente los más jóvenes, especialmente ellas, tienen que ver cómo otras mujeres que ahora mismo tenemos responsabilidad, en este caso responsabilidad política, alzamos la voz, rechazamos estas conductas y decimos lo que yo dije además a través de mis redes sociales, que cabeza alta y ni un paso atrás. Bien. Positivos. Entiendo que las declaraciones de los representantes del Partido Popular no le han parecido suficientes o no está satisfecha con las declaraciones que ha manifestado, por ejemplo, el líder de la oposición. Quería preguntarle también con qué ánimo, qué mensaje va a trasladar el ministro Cuerpo a Washington, habiendo escuchado de antemano las críticas de la administración Trump sobre ese mensaje a China. No sé si le parece eso un buen preludio para una negociación. Muchas gracias. Bueno, creo que he sido ya suficientemente cita, pero de verdad creo que ante esas situaciones con las que tenemos que convivir, especialmente las mujeres, de insultos, de vejaciones, de un machismo absolutamente atronador, lo único que cabe es la condena. Y si me permiten, sobre todo y especialmente condenas sin peros. Condenas sin peros. Porque desgraciadamente hay quienes hacen la primera parte, el condenar, pero siempre añaden el mismo pero, el sí pero. Y creo de verdad que frente a este tipo de actitudes no caben los peros, no caben los titubeos. Y sobre el viaje que me preguntaba del ministro Cuerpo, se lo decía anteriormente a su compañera. Es un viaje que se cerró además previamente a la visita del propio presidente del Gobierno a China y a Vietnam. No se había podido celebrar hasta ahora
pero el viaje lo que pretende, evidentemente, primero, una reunión de absoluta normalidad del presidente del Tesoro, de la máxima autoridad, con el ministro Cuerpo, y, por supuesto, también seguir estrechando, como siempre hemos manifestado, seguir estrechando las buenas relaciones, las relaciones comerciales que, lógicamente, tenemos y son tan importantes, por supuesto, con Estados Unidos.